Pilares ha hecho historia, ya que somos el primer subsistema de educación comunitaria en Latinoamérica. Hemos ejercido nuestro derecho a la educación, la cultura y el deporte. Esto gracias a la lucha, empatía y dedicación de la comunidad Pilares. Un proceso que ha sido largo y a veces pesado. Sin embargo, también nos ha traído grandes satisfacciones a lo largo de este tiempo. Hemos hilado historias. Conocerlas nos llenan de alegría y orgullo. Por ese motivo, queremos compartirlas contigo. Hoy tenemos un tema bien interesante, que es el Palacio Negro de Lecumberri. Grandes historias y historias muy fuertes, muy difíciles se han escuchado al respecto, porque al final de cuentas es una cárcel. Y bueno, hoy vamos a saber por qué se le denomina precisamente el Palacio Negro de Lecumberri, aunque también es porque definitivamente ahí ocurrieron demasiadas cosas complicadas y muy fuertes, ¿no? Quien ha sobrevivido el lugar, pues no tiene gratas experiencias al respecto. Y el día de hoy tenemos, como siempre, a Óscar. Óscar, platícanos un poco más sobre este tema tan interesante. Hola Eliana, buenos días, buenas tardes, buenas noches y también a nuestros compañeros que ahorita los presentamos. Que ahorita los presentamos, están con agradable. Nosotros. A lo mejor tal vez como espectadores ahora, pero pues ya mientras expliquemos ya irán saliendo historias que nos quieran compartir o opiniones también. Y también un saludo a todos los que nos escuchan a través de YouTube y las plataformas de este podcast, Sintonía del Tesoro. Pues bueno, dando inicio a esto con una pequeña introducción, durante la presidencia del general Porfirio Díaz se realizaron muchas obras de infraestructura en el país: alumbrado público, el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono, pero además se construyeron grandes inmuebles de carácter público para cubrir las grandes demandas de los ciudadanos. Unas de muchas fueron el Gran Canal de Desagüe, el Manicomio de la Castañeda y la Penitenciaría de Lecumberri. Este último con el objetivo de modernizar el país, empleando un nuevo método diferente para tratar a sus prisioneros. Antes de la reforma del artículo 23 de la Constitución, donde se abolió la pena de muerte, las cárceles en México eran antiguos edificios de gobierno o iglesias que fueron abandonadas tras la implementación de las leyes de reforma. Separaron la religión del gobierno. Dichos inmuebles solo se encargaban de recluir a los prisioneros y cumplir condenas a vida, haciendo trabajos forzados o castigos corporales. Pero Lecumberri era otro concepto de prisión, donde se creía que la rehabilitación era la parte modernista en el progreso del país. Ahí se daban clases de primaria, talleres de carpintería y zapatería, juegos de dominó y ajedrez, deportes, e incluso en algunas ocasiones llevaban funciones de circo y pequeños shows con grandes personalidades de la época como Silvia Pinal, Silvia Derbez y Tintán. Entonces, esta ideología sobre crear un nuevo centro penitenciario era esta parte de esta evolución, al igual como sabemos Porfirio Díaz, esta parte de querer esta idea europea de progreso, pues quisieron entrar con esa idea de a lo mejor que incluso son métodos que incluso se llegan a ocupar todavía en prisiones aquí en México, que ya que a lo mejor habrán historias más diferentes, pero digamos el ideal era esto. Claro, porque querían lo que es ahora, lo que está la frase icónica, ¿no? Ustedes me van a decir el autor. Si abrimos una escuela, cerramos una prisión, ¿no? Entonces, es precisamente eso. Yo creo que pensaban mucho que también delinquir tiene que ver con la educación y la falta de oportunidades, ¿no? Y se han llegado a grandes estudios, que bueno, es un tema bastante extenso al respecto, pero bueno, ese es el objetivo, o sea, realmente era el objetivo hacer una cárcel que educando de nuevo a las personas, enseñándoles otra forma de hacer las cosas, podrían tener una reinserción real hacia la sociedad. Sin embargo, esto no fue así y ahorita Óscar nos va a platicar.
Haciendo un pequeño paréntesis, Oscar, para los que están escuchando y no saben dónde está el Palacio de Lecumberri, les comentamos que está ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México. Está en la alcaldía de Venustiano Carranza y fue penitenciaría, pero desde 1976 es sede del Archivo General de la Nación. Así que pueden visitarlo. Adelante, Oscar, gracias. Gracias, Elena, y efectivamente. Entonces, y bueno, inaugurado el 29 de septiembre de 1900, este edificio fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes adoptaron el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su Paralelo de las Penitenciarías. Digamos que aquí ya había como que un auge de nuevas prisiones que se hicieron alrededor también parte de América y de Europa, si mal lo recuerdo. Digamos, donde aquí se estructuraban la nueva forma de la penitenciaria, que era el uso del panóptico. El panóptico fue una idea filosófica que después ya se hizo en una corriente arquitectónica por el filósofo inglés Jeremías Bentham, que era que en su objetivo que define lo que es el panóptico. El panóptico es una estructura que permite a su guardián, que está enguarecido en una torre central que observa a todos los prisioneros en sus celdas individuales alrededor de la torre, pero sin que estos sepan en qué momento son observados, dando así una alusión de poder sobre los prisioneros, ya que ellos no sabrían en qué momento estaban vigilados y cuándo no. Cada cierto punto puede ser esta idea de pequeña paranoia, porque digamos, un ejemplo igual de panóptico es, digamos, las cámaras de seguridad que están en domos oscuros, que igual no sabes en qué momento te estén grabando a ti, o estén grabando o estén grabando a otro punto diferente. Y aquí el famoso mote de Palacio Negro fue adquirido a causa de una pequeña circunstancia alrededor del inmueble, el cual, como estaba cerca del gran canal de desagüe, hubo temporadas en las que llegó a inundarse la prisión y partes aledañas, y como era canal de desagüe, las aguas negras lo que hicieron fue teñir casi la mayor parte de la base del inmueble, pues se torna negro, pues cuando está el agua estancada, pues las piedras y eso se pintan de ese característico color oscuro. Entonces es ahí donde, digamos, como que figurativamente adopta el nombre de Palacio Negro, pero más adelante, pues con lo acontecido en ese entonces, es que también ya se le da ese mote también ya más oscuro o más lúgubre del nombre de Palacio Negro. El panóptico de la prisión, que era de una altura de 35 metros de alto, se encontraba obviamente construido en el centro y alrededor se formaban 7 crujías, que pueden ser como alas o pasillos. Están 7 crujías en forma de estrella para albergar a 800 prisioneros hombres, 180 prisioneras mujeres y 400 menores de 18 años. Aquí las crujías estaban divididas por letras, donde la crujía A era para los reincidentes, eran los reincidentes las personas que igual, literalmente iban y venían de la cárcel. La mayoría obviamente eran asesinos, gente más peligrosa. La crujía B estaba dedicada para los delitos sexuales. La crujía C, aquí de hecho, ahorita que vayan nombrando las crujías, en investigación hay datos donde en normas oficiales omiten hasta cierto punto algunos, como que las crujías que eran para unas, que al final terminan siendo para otros, pero ya se los iré explicando más adelante. Entonces, la crujía C era para los agitadores estudiantiles, ahí también se daban también los talleres. La crujía D era para homicidios y lesiones. La crujía E era para los de delito de robo. La crujía F para delitos contra la salud, drogas y tráfico. La G era el lugar donde estaban los comisionados de los talleres. La crujía H era para los delincuentes de nuevo ingreso.
La crujía I era para los delitos patrimoniales. Y aparte estaba, bueno, aquí en estos datos se omite una letra, que esa incluso la voy a decir al último. Está también la crujía O poniente, donde estaban los activistas y terroristas. La crujía O oriente, que eran los extranjeros con delitos contra la salud. La crujía L, que eran la gente castigadas por el penal, digamos ahí como los separos. La M, activistas y terroristas nuevamente. La N y la N de fraude, con delitos de fraude. Aquí me salté una letra, que se habrán dado cuenta, pues era la letra J. Aquí la crujía J, pues estamos hablando que todavía son los 1900, entonces la crujía J, ahí es donde estaban las gentes que estaban acusadas de ejercer la homosexualidad. Aquí hay una, digamos, aquí en mi investigación, digamos, en páginas oficiales, casualmente, esta parte de la crujía J no la agregan a la lista de las crujías. Porque pues obviamente pues es algo, ahorita que si lo vamos tomando en esta época, pues sí es un tema muy, muy fuerte porque pues incluso todavía hasta los 60, 70 seguían metiendo gente a la cárcel por ser homosexuales. Entonces, la crujía J era, pues ahora sí que era llena por gente, incluso nada más porque la vieran amanerada, ya las podían, habían ciertas redadas que incluso en la época se llamaban como recias, literalmente eran operativos que hacía operativos que hacía la policía, literalmente nada más porque se les da la gana y empezaban a cazar gente. O entraban a fiestas clandestinas que ya sabían que existían en la época. Ajá, una muy conocida es la famosa fiesta de los 41. De hecho, aquí estamos viendo esta super leyenda que ya hasta hay una película, una serie, si mal lo recuerdo, en una plataforma, donde aquí la leyenda rápida es que encuentran en una fiesta clandestina 42 personas, 42 hombres vestidos de mujer en un baile. Y obviamente cuando los agarran, obviamente van a parar a la prisión de Lecumberri, cuando le entregan la acta al presidente Porfirio Díaz, pues obviamente entre esa lista estaba el yerno de Porfirio Díaz, que es cuando le dan la lista y le dicen, no, aquí están los 42, y entonces don Porfirio le dice, no, pues aquí yo nada más veo 41 personas. ¿Por qué? Pues porque el 42, pues, era el yerno de don Porfirio Díaz, que también como historia chistosa dicen que estaba enamorada del caballerango de su hacienda, que en ese entonces era Emiliano Zapata, pero eso ya va a ser otra historia. Y digamos, y como parte de una etimología curiosa en México, obviamente en tiempos anteriores había un término despectivo que decían mucho que era decirle joto a las personas gays. Y obviamente esta palabra de joto surge del Palacio de Lecumberri debido a que como en la crujía J albergaban a los individuos que eran homosexuales, entonces ya se les decían, ok, pues ahí van los jotos. ¿Por qué? Porque venían de la crujía J. Entonces, esa palabra despectiva, pues su etimología surge precisamente de ahí, del Palacio de Lecumberri. Oh, interesante. Y pues bueno, entonces, ¿cuál era la ideal y el objetivo de la prisión? La prisión, como forma parte de ese modernismo que quieren emplear, se emplea lo que se le llama el método Crofton. Crofton es el apellido del que idealizó esta parte de rehabilitación, que incluso ya se ocupa todavía en la actualidad, que consiste en considerar la conducta como motor de estímulo para la libertad. En pocas palabras, si te portas bien, te tratan bien y sales antes. Y esto se dividió en 4 partes. La primera parte que era la superación, la segunda que era el rendimiento laboral, la tercera buena conducta y la 4 la libertad preparatoria. ¿Qué se viene a esto? Ok, obviamente pues es esta parte de superación, ahora sí que entender esta parte de que pues estás en la prisión, quieres regresar a tus estudios, terminar los estudios, toda esta parte complementaria para que vuelvas a ser funcional para la sociedad. Tienes que reintegrarte completamente para la sociedad. La libertad preparatoria, es como lo que se considera ahorita la libertad condicional, ya sea que puedas cumplir tu prisión, tu tiempo de prisión afuera de la prisión. Aquí en esta parte de Lecumberri había muchos que les daban la oportunidad de aprender el oficio dentro de la cárcel, salir a trabajar
fuera de la cárcel, ahora sí como que trabajas durante el día y en la noche regresas a la prisión a pasarla, ahora sí que a dormir y continuar con tu proceso de reinserción. Incluso suena, la verdad suena muy ideal, suena muy utópico. Digamos, ahora sí que esta era una muy buena idea, porque pues ahora sí te dan esa parte y realmente están ejerciendo lo que es la reinserción social. De poco en poco ir considerando, ir cambiándote completamente y poder ahora sí que cumplir tu deuda con la misma sociedad. Y pues sí, suena muy bien esto, pero obviamente a pesar de que este método se ocupa hasta nuestros días y se sigue empleando, o suena muy idealista y utópico, pero pues sabemos que México es muy bueno iniciando las cosas, pero no terminándolas. En Entonces, cualquier parte del mundo, yo creo que pueden haber proyectos muy importantes, muy interesantes, con buenas ideas, pero desgraciadamente empieza a haber mercado negro también adentro, ¿no? Y empieza todo a contaminarse de alguna manera, porque con buenas ideas, pero a nivel práctico, pues todos sabemos que actualmente dentro de las cárceles también se consumen un montón de cosas que están afuera, ¿no? Y que cuestan 10 veces más su valor, así que es un negocio para todos en todos lados. efectivamente, así como lo dices, no, así como en toda prisión, esto suena muy utópico, pero precisamente, ¿qué es lo que hace? Los malos manejos, la corrupción, hacen que la prisión, probablemente pues, ya se llenen de un lugar lleno de terror y abuso donde metían a cualquier persona después, le inventaban cargos y obviamente, así como en todos lados, pues el dinero es lo que mueve las cosas. Entonces, si no tenías el suficiente dinero para sobrevivir dentro de la cárcel, pues obviamente tu estancia iba a ser peor que para los que sí tenían. ¿Cómo eran las celdas de castigo decían que eran oscuras, frías, no tenían baño y en ellas encerraban a los prisioneros con mala conducta. Y obviamente utilizaban correctivos muy drásticos. O simplemente eran puestos ahí aquellos que eran aborrecidos por los celadores. O sea, como siempre, ¿no? Me caes mal y ahí estás adentro y los castigos eran más duros. Y obviamente eran muy aterradoras, ¿no? Para los internos, porque pues sufrían de violencia todo el tiempo. O sea que derechos humanos, pues fue anulado totalmente. Sí, cuando se construyeron las celdas, pues el objetivo era que nada más albergaban a un prisionero. Pero pues obviamente avanzando el tiempo, durante los 70 y tantos años, 76 años que fue parte de la prisión, pues ahora sí que en vez de reducir gente, llegaba más gente todavía. Entonces incluso para 1976, ya Lecumberri ya albergaba más de 6,000 reclusos. O sea, y casi triplicó su cantidad. Las celdas eran de 3 por 2 metros. O sea, una celda llegaba a albergar hasta 15 personas. Entonces, obviamente las condiciones alimenticias eran súper lamentables, las enfermedades, el abuso sexual por parte de los reos hacia otros reclusos. Ya lo que te mencionaba de que unas crujías ya literalmente ya revolvían gentes con otras. Obviamente esta parte Por la sobrepoblación. por la sobrepoblación. Claro. Y como en todos dicen, pues sí, el dinero pues tienes que pagar todo. Obviamente pues ya a partir de esa época ya todos se hacían por cuotas. Entonces, literalmente como nos han escuchado, nos han contado también otras en las prisiones, incluso en la actualidad, pues cada quien tiene que pagar su día a día. Entonces, esas cuotas, incluso desde pagar protección dentro de la cárcel por las mismas personas que te hacían, ahora sí como que, ok, te vengo a ofrecer protección. ¿De quién? Pues de mí. Entonces, esta misma parte también, los talleres también ya se cobraban por cuotas. O sea, si querías aprender el taller, o sea, tenías que pagar. Los sanitarios, las visitas familiares, incluso los precios de las celdas, también tenían nuevamente su tarifa. Digamos, que iban precios habían celdas que tenías que pagar desde 1,000 pesos hasta 15,000 pesos. Obviamente esos de 15,000 pesos eran pagados por gente pues que tenía de cuello blanco. Ajá, podía ser Los de fraudes y todos los que habían llevado una la nota seguro y que podían pagarla o narcos, ¿no? Como siempre. Uh-huh. Sí, de hecho se le denominaban los macizos. Era esa denominación que eran las personas que pues sí, digamos ya tenían más gente trabajando para ellos, entonces ellos pues ya
tenían una celda mucho mejor acomodada. Y obviamente aquella persona que a lo mejor lo agarraban por robarse algo de 7 pesos, pues se jugaba la libertad porque pues llegando ahí pues ahora tienes que pagar y pues nada más eran 7 pesos, pero tu celda vale más de 1,000 pesos. Entonces, pues era muy que la verdad, es era una sentencia de muerte casi, casi, Llegar a Lecumberri. completa. O sea, creo que hasta uno prefiere mejor ser ejecutado a estar viviendo el tiempo ahí, en vida. Entonces, de hecho, en estas mismas celdas pequeñas, ahí es donde surge también otras, los famosos vampiros, que eran, pues ya lo hacemos muchos, entonces para pasar la noche, entonces, ¿qué es lo que hacían? Se amarraban el cinturón hacia los barrotes para poderse dormir de pie y no caerse. Entonces, porque de por sí el espacio ya estaba muy lleno. Ya los baños estaban llenos de gente también durmiendo ahí. Obviamente, pues los baños, pues no, también no estaban en pésimo estado. Y obviamente, pues las autoridades, los defensores y los celadores también sacaban tajada de todo esto, controlando el día a día. Había organizaciones también, hay una conocida como la Esvástica, que también cobraba derecho de piso, cobraba extorsionaba, cobraba por la protección también. Y en ese grupo, en esa gente también se creó lo que le llamaban la escuela del crimen, donde los internos daban clases a los demás de cómo robar, cómo extorsionar, cómo secuestrar. Había también como que su gente mercenaria que les llamaban los pagadores. Esa gente de qué se encargaba, pues prácticamente era gente que no le tenía miedo a que les aumentaran más sentencia. Entonces que ellos hacían el trabajo sucio de los otros. Entonces también cuando requerían silenciar a alguien, entonces pues ellos mandaban a los pagadores a que hicieran el trabajo, una parte del trabajo sucio, y ya después decían que los terminaban colgando a los demás. Entonces a los otros les llamaban los suicidados. ¿Por qué? Pues nada más los colgaban para que aparentaran que esa persona se había suicidado. Entonces, decían que al día a veces había como 4 suicidados durante el día, a veces en la misma prisión. Los castigos que se les impartían también, no, como parte ya de la prisión, habían dos, que uno le llamaban el chocho, que era ir empujando una piedra grandota por el sol, por todo el patio de la prisión, y había uno muy famoso, que era se le llamaba el apando. El apando era la crujía era la celda más profunda, digamos, hasta el final del pasillo. Estaba en el segundo piso de las prisiones y estaba cerca de las calderas. Estaba cubierta con lámina de hierro. No había luz, no había ventilación. Entonces básicamente era como estar arraigado en un horno de microondas. Entonces nada más había un hueco donde te pasaban la comida y ya. Pero obviamente puedes pasar desde 1 o 3 días obviamente pues ya entre desechos fecales, con el calor, con la humedad, con todo eso, pues obviamente pues sí Es era un una castigo muy, tortura. exactamente, Era digamos, una castigo, es una tortura. Como me hiciste recordar a los animales de estos de metal donde en la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Roma, metían a las personas y les prendían fuego. Qué terrible. sí, digamos aquí ya en los castigos, pues sí era, obviamente pues todo ya era inhumano, completamente. Entonces, esta parte de la prisión, pues sí, y eso es contar poco, porque pues historias pues debe haber muchísimas. Digamos, hay que tener en cuenta que la prisión llegó hasta 1976, si mal lo recuerdo, que se llegó, entonces digamos, no tiene mucho que Lecumberri se transformó en el Archivo General de la Nación. Pues también de los casos curiosos con todo lo que ha platicado aquí el profesor Oscar, que ha estado muy interesante su plática. Estaba viendo que estuvieron encarcelados en Lecumberri algunos personajes importantes como Pancho Villa, Juan Gabriel, William Burroughs, Ramón Mercader, David Alfaro Siqueiros. También hay una anécdota de una persona que se llamaba Luz Rolón, que asesinó a su marido que era zapatero por un divorcio. Le desenfundó todas las balas de una pistola y fue encarcelada ahí y sedujo a uno de los guardias y fue la primera fuga de una mujer
de un centro penitenciario, y parece que hasta en helicóptero salió de ahí. Y otra de las anécdotas de este lugar es que ahí afuera de Lecumberri mataron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Yo creo que sí son cosas interesantes pues de la historia. Sí, de hecho esta parte de la época huertista, que fue que sí, esa historia de donde los mandan a llamar a Francisco y Madero y a Pino Suárez, donde casualmente esta parte de la decena trae una parte de la decena trágica, pues una parte sucede afuera, afuera en puertas del palacio de Lecumberri. Se supone que está la leyenda donde dicen, no, pues es que vamos a verlo para van a pasar por la puerta de atrás. Y es donde creo que Francisco y Madero dicen que le dice a Pino Suárez de que pues ya sabían que, porque dicen es que no hay pues sabemos que vamos a morir porque no hay puerta trasera en el palacio. Entonces fue cuando es donde ya los ejecutan y ya Sí, de hecho sí hay una historia muy parecida. De hecho también yo la llegué a escuchar, mi papá también me la contó de que Villa había, había escapado de ahí, aunque ya investigando, se supone que sí estuvo en la prisión, pero no se fugó de esa prisión, sino se fugó de otra. Entonces, cuando lo trasladaron en la otra prisión, fue ahí donde también, donde se fugó. Sí, porque hay varias, bueno, la leyenda, ¿no? Son leyendas de que Villa sí se fugó de ahí, que aprovechó un día de visita y alguien le proporcionó una boina y fue como salió, ¿no? Sin que fuera reconocido. Pero pues igual que Villa y las nombres que mencionó Betty, pues también hay otros nombres populares, ¿no? Muy conocido el caso del pintor David Alfaro Siqueiros, como bien decías, de José Revueltas, y pues también quien no recuerda el movimiento del 68, ¿no? Que dejó tantos presos políticos, y uno de esas personas del movimiento, quien no recuerda a Heberto Castillo, sí, que pasó muchísimos años en prisión, en Lecumberri precisamente, por la manifestación que hubo, el gran movimiento del 68 que tuvimos, ¿no? Y pues también José Agustín, que pues se dedicó a escribir algunos libros y que ellos fueron por mucho tiempo albergados ahí precisamente porque eran de los líderes más, que movían mucho más gente, ¿no? Y así tenemos de muchas historias más. Yo de chiquita, o sea, descubrí Lecumberri y su gran leyenda porque mi papá me platicaba que habían hecho una tipo radionovela de un famoso personaje que estuvo ahí que se llamó Gregorio Cárdenas, Goyo Cárdenas, ¿no? Que fue un asesino serial que vivió mucho tiempo ahí, pero que la sentencia máxima que se otorgaba ahí era de 20 años. Y a ellos, por el tipo de asesino serial que fue, le dieron 30 años por unanimidad, ¿no? O sea que sí era bastante fuerte. Pero la osadía de este señor es que ya que estuvo ahí tantos años, eh, como nos comentaba Oscar, ¿no? Entre el, ¿cómo se llama? Las características, el caso de superación que ejemplificó ahí fue aplaudido en su tiempo, porque después de ser un asesino serial se dedicó a estudiar ahí dentro y se graduó como abogado, ¿sí? Conocía todo lo que es el Código Penal, lo memorizó al revés y al derecho, e inclusive fue abogado de muchos de sus compañeros, ¿no? Entonces, sí cuando lo dan en libertad, pues él fue un exitoso caso de rehabilitación, ¿no? En el sistema correccional. Entonces, como esa podemos también encontrar muchísimas historias más. Y digo, yo nunca he ido al Palacio de Lecumberri, me voy a dar a la tarea porque dicen que es un lugar lo podemos ver como así un lugar muy oscuro, lúgubre, como dice, pero que ha recopilado muchas historias. Y yo lo conocí pues por las películas de Pedro Infante, ¿no? ¿Quién no recuerda aquella película donde está Pedro Infante precisamente en una
galeras de castigo, ¿no? Y Nosotros los muchas otras pobres, más. si me Creo recuerdo. que es nosotros los pobres, ¿sí? Sí. Nosotros los pobres. Entonces, digo, yo creo que sí, no, sí voy a agendar una visita porque sería muy, muy importante conocer, ¿no? Todo este tipo de galeras, todo este tipo de cosas que nos está explicando Oscar y que pues ahora ya es el emblemático Archivo General de la Nación, ¿no? Fíjense nada más y también qué buena visión tuvieron que después de albergar a presos, a personas con todas estas características que nos contó Oscar, ahora sea invadido por libros, ¿no? Y por documentos de tanta historia en nuestro país. Sí, así es. Ahora sí que la conversa se albergó muchas, pasaron muchas personas por él. Entonces, y ahora sí que como tú cuentas, Goyo Cárdenas sí es una persona como que icónica, que obviamente también tiene su lado B, de esta parte donde ser como que agarrar esta parte política de que miren si pudimos rehabilitar a un asesino serial que hasta creo que fue aplaudido en el Senado y todo. O sea, Pues, digamos como que una parte es ok, pero sí obviamente también tiene su lado B. También de los delincuentes famosos de esa época, está lo que fue Francisco Guerrero, alias el Chalequero. También está una persona que era Higinio, el Pelón Sobera, que también personaje muy algo complicado de la historia, porque es como estas partes de cuando ese junior se le bota la canica y empieza a hacer loqueras, pero pues ahora sí que tiene la ayuda de sus papás. Y así como muchas historias que conocemos. Y así como también Betty también nos llegó a platicar de las personas que estuvieron ahí, personas famosas que en este caso como David Alfaro Siqueiros, digamos, él estuvo muchas veces, entró varias veces, estuvo por cargos de rebelión y motín. Obviamente una de esas partes fue porque entró a la casa de León Trotsky e intentó asesinarlo a balazos. Entonces, él dentro de la cárcel dentro de la prisión hizo trabajos de escenografía. De hecho, ahí hay un biombo todavía que está conservado ahí en Lecumberri, este, donde hizo escenografía para la obra de teatro que es con el título, que también muy irónico, que se llama Licenciado, no te apures. Sí, una obra igual hecha por los mismos reos, donde era una sátira de como también los abogados también abusaban de esa parte, pues ellos mismos también sabían que pues no los iban a ayudar, entonces pues qué mejor que la comedia que surja de la tragedia. Esta parte también está, como ya había mencionado, José Agustín, uno de los más grandes exponentes de la literatura de la onda. Estuvo preso 7 meses, acusado de posesión de drogas, que de hecho nomás lo encontraron dentro de un motín, según datos históricos, en un motín que hizo el Negro Durazo. Y durante el encierro se puso a escribir sobre bolsas de papel de las tortas que les mandaban, la obra del rock de la cárcel, allá dentro de la prisión. Tenemos a Ramón Mercader, que fue el asesino ya de León Trotsky, que más adelante fue condecorado por la Unión Soviética por Lenin y nacionalizado soviético para su extradición. Entonces, ya una vez haber matado a León Trotsky, pues ya él era español. Ramón Mercader era español, que ya lo condecoraron, ya era un héroe nacional por Lenin. Tenemos a William Burroughs, también el novelista británico de la generación Beat, que llegó a Lecumberri luego de matar a su esposa intentando jugar tiro al blanco hacia un vaso en la cabeza de su mujer, y obviamente duró 14 días en prisión porque pues tenía dinero y pues pudo salir antes. Habían comentado también en el 68, 160 estudiantes fueron enviados a Lecumberri, obviamente siendo torturados, llevados de crujía en crujía para que fueran abusados entre los reclusos, y entre ellos obviamente se encontraba también el escritor José Revueltas, donde en su estadía también se inspiró para escribir su novela con el título del Apando, que llegaría más adelante en la pantalla en el cine, en 1936, con el título homónimo, igual también con el Apando, según yo vi, tiene un buen reparto. Y
Sí, no la he visto, pero sí la voy a buscar. Y como una parte icónica también tenemos a esta parte a Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, el divo y santo patrono de Ciudad Juárez, que llegó a Lecumberri acusado falsamente por robo, y este fue acusado por la actriz Claudia Islas, usando influencias por parte de su pareja, que tenía un oficio, un cargo militar. Él pasó 18 meses en prisión, donde fue golpeado y abusado por los guardias. Bueno, fue abusado por los presos, pero los guardias lo empezaron a cuidar porque les cantaba. Y ahí donde, y obviamente pues como les cantaba, el director los llevaba luego a fiestas privadas. Su esposa, doña Ofelia Urtuzuastegui, ahí fue donde conoció a Juan Gabriel en una fiesta privada y obviamente ella, al ver su talento, de inmediato paga su fianza y le dice a su esposa así como de que, no, pues pierde su expediente, súbelo y pues sácalo. Entonces él y ella le dio hospedaje por 11 meses a Juan Gabriel. Y durante su estadía, él compuso las canciones de No tengo dinero, Me he quedado solo, Tres claveles y un rosal, e Iremos de la mano. Y sus experiencias también fueron basadas para la película, igual protagonizada por él mismo, la de 1982, con el título de Es mi vida. Y así como muchas personas, muchas esas famosas, tenemos estas fugas famosas que registradas, tenemos dos, más aparte la tercera que nos contó Betty. Tenemos en 1974, que esta fue de Dwight Walker, que fue un narcotraficante estadounidense, que quiso entrar a México con un brazo enyesado relleno con 800 gramos de cocaína. Obviamente su plan falló y terminó en Lecumberri. ¿Cómo se fugó? Pues con la ayuda de su esposa, Barbara Walker. Él, en sus visitas que les tenía conyugales, sus visitas familiares, le fue llevando varios objetos para que el 17 de diciembre saliera por la puerta grande disfrazado de mujer. Dicen que todavía se dejó crecer el cabello, se afeitó después y dispone que en las visitas le entregaba que zapatos, que una falda, que esto. Y obviamente pues como era norteamericano y los guardias por no quererse ver mal ante una mujer que no sabían hablar inglés, entonces pues así como que pásele señorita y pues así se nos fue. Y adiós. Sí. Y en 1976, que esta fuga fue la que ya originó de que ya declararan de que cerraran la prisión, que fue con Alberto Sicilia Falcón, alias El Barón, que es un narcotraficante cubano y según datos fue amante de la actriz Irma Serrano, quien huyó a través de un túnel que cruzaba la avenida Héroes de Nacosari. Y este último caso fue lo que provocó el cierre ya del penal. Entonces, ya en ese año, el presidente en ese entonces, Luis Echeverría, habría mandado a derrumbar el edificio, pero luego de una reunión con especialistas lograron convencer de que se conservara el edificio. El palacio fue cerrado oficialmente el 26 de agosto de 1976 y fue remodelado y transformado en lo que ahora conocemos en el Archivo General de la Nación. Ahí se conservan ahora los documentos más importantes de la historia mexicana, como son, una de tantas, el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano, los Sentimientos de la Nación, escritos de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros documentos. Y pues como todo edificio histórico, pues sabemos que pasaron muchas historias feas, este, tras mantenerse por 76 años, la prisión de Lecumberri es de entenderse que está llena de historias de dolor, angustia, incertidumbre, y claro, no está de más que se considere uno de los lugares con fenómenos paranormales, con más fenómenos paranormales en la ciudad. Durante las remodelaciones se encontraron varios restos humanos, artículos personales, y cuenta la gente de los vecinos alrededor que todavía se llegan a escuchar lamentos de prisioneros, los gritos de los celadores en el pase de lista, el ruido de los presos más pobres haciendo la famosa la fajina, que era esta parte de lo del arrastre de la piedra. Y también dicen que los vecinos también del hogar dicen que la cárcel también está plagada de sonidos residuales, como el toque marcial de la banda de guerra,
el ulular de las sirenas de las torres de vigilancia cuando se indicaba una fuga, o el sonido de las armas de fuego al ejecutar a un preso. Y una de las historias más conocidas que se cuentan de la prisión es el encuentro de un intendente con el nombre de Juan, que tuvo un encuentro con un ser de cuerpo completo en 1975, casi ya en el cierre de la prisión. Él se encontraba limpiando lo que ahora es el Archivo General de la Nación, y ya cuando se dispuso a guardar sus utensilios de limpieza en una pequeña bodega del fondo del pasillo, a lo lejos se escucha un suspiro, y al observar se encuentra una persona sentada en una de las bancas del pasillo, con el antiguo uniforme gris de los años 40 de la prisión. Juan aún no se percata de que el uniforme pues, es de aquel entonces, por lo que él procede a conversar. ¿Quién es usted? ¿Cómo fue que entró aquí?, pregunta Juan el intendente. La persona solo le contesta con una voz de tristeza y resignación. Otra vez no vino, ¿verdad? Juan preguntó sobre a quién se refería. Amelia, mi esposa, contesta el hombre. Juan se voltea para dejar sus cosas, y al regresar la mirada, el extraño hombre melancólico ya no se encontraba en el lugar. Ocurre un patrón de que cada tercer viernes del mes se aparece el mismo hombre sentado en el mismo lugar haciendo las mismas preguntas. A todo esto, Juan decide indagar con los datos que le daba aquel hombre: su uniforme, su numeración de prisionero, el nombre de su esposa, y se entera que el reo tenía el nombre de Jacinto, alias el Venado, que había sido traicionado por su esposa y el amante de esta, quienes los culparon por un robo y asesinato que él no cometió, ya que en el archivo estaba el dato de que Jacinto trabajaba para una señora de dinero haciendo reparaciones para el hogar, y Jacinto tenía las llaves del inmueble. La esposa y el amante se meten a robar con las llaves de Jacinto y terminan asesinando por accidente a la señora de la casa e implican a Jacinto. Lo triste de esto fue que Jacinto aceptó todos los cargos para no meter en problemas a su esposa. Jacinto se suicida a los 2 meses de estar preso, colgándose del segundo piso del cuarto pabellón que colinda con el pasillo donde es visto esa aparición residual de Jacinto. Las apariciones coinciden el viernes de visita que se manejaba en esa época en la penitenciaría, cada tercer viernes del mes, donde Jacinto aún espera la visita de su amada esposa. Wow. Y pues sí, esa es como que la historia más famosa, que como que lo que cuentan incluso creo que el Palacio. Yo tampoco he ido al Palacio, la verdad, pues vamos. Creo que hay que hacer una excursión. Sí. Desde pequeño a mí les llegué a comentar de que pues cuando íbamos al centro, pues siempre pasamos por esa parte de Héroes de Nacosari, y a mí yo era parte que de pequeño me llamaba mucho, mucho la atención ese lugar. De hecho es así como de que hasta la fecha, digo, a pesar de que pensaba que era una biblioteca, una escuela, algo, ya hasta cuando mi papá me contó la historia de lo que era, y también se me hace algo como que súper impresionante, cómo va a ser una prisión en medio de la ciudad. Entonces, Bueno, pero en su tiempo se supone que estaba en las orillas, pero ahora ya quedó tan centrado, ¿no? Tan céntrico. Sí, efectivamente. Entonces, sí, es muy, el lugar pues sí tiene su historia especial, y pues también no hay que olvidar también que pues sí, ahorita ya el edificio pues ya alberga los archivos, hay curadurías, de hecho ya vi que abre de lunes a viernes con visitas guiadas gratuitas. Así. Entonces para quien guste darse una vuelta y ver las exposiciones, los archivos, también pueden hacer consultas. Pues está pues ahí está el edificio, y pues está, sin más por el momento, pues esa es la breve historia que pudimos contar de la historia del Palacio de Lecumberri. Súper interesante, Oscar. Muchísimas gracias, y pues vamos a organizarnos para hacer una visita, ¿no? Y también vamos a aprovechar el taller de fotografía para sacar ahí las fotos emblemáticas, porque es todo un edificio histórico, ¿no? Y
pues también, como tú dices, tiene tantas historias y fue un lugar tan negro y lúgubre que pues esa es la historia de Juan, pero yo creo que hay miles de entes por ahí todavía, ¿no? Que no han podido trascender precisamente por tantas historias que se dieron. Sí, digamos, sí, historias debe haber miles que no sabremos y que a lo mejor pues ya iremos averiguando con el paso del tiempo. Claro. A ver, esperemos fotografiar algo que no se nos aparezca nada, porque pues sí, luego sí, ya no. Escríbanos en los comentarios, por favor, qué días pueden integrar con nosotros, podemos ir en un grupo, también escríbanos si tienen alguna historia que contarnos. Claro, alguna anécdota de algún familiar, algún conocido, algún pariente, pues obviamente nos va a enriquecer mucho esta parte de la cultura donde a lo mejor no es como que de la mejor experiencia de la historia de México, pero es una parte importante porque pues todos sabemos que aquella persona que esté olvidando su historia pues está condenado a repetirla. Entonces, sin más por el momento, pues nos despedimos. Esperemos que la hayan pasado bien y cualquier cosa estamos siempre al pendientes. Yo me despido. Yo soy Oscar Cruz. María Luisa Rodríguez. Y Beatriz Gómez. Hasta pronto. Gracias a toda la comunidad Pilares que lo ha hecho posible. Nos emociona que día a día se suman más historias y la próxima puede ser la tuya. Sigue sintonizando Radio Pilares.